del día de San Valentín de 1929 sacudió por completo a Chicago. El supuesto cerebro del crimen fue Al Capone, que se volvió el enemigo público número uno. Las autoridades federales sabían que no podrían asegurar su condena y por eso buscaron otra solución. Capone fue procesado no por asesinato, sino por evasión de impuestos. En octubre de 1931 fue condenado y se le ordenó pasar 11 años en una cárcel federal. Él apeló y fue llevado a la cárcel del condado Cook a esperar su destino. Esta cárcel sigue siendo una de las instalaciones de máxima seguridad más grandes de los Estados Unidos. Es donde Al Capone pasó sus últimos días en Chicago. Nuestros investigadores tienen acceso al ala de la cárcel del condado Cook donde estuvo Al Capone hace 75 años. Esta cárcel aún alberga prisioneros hoy en día. Aquí estoy en el Palacio de Justicia y la cárcel del condado Cook, construidos en 1929. En ese tiempo era la cárcel más grande del mundo libre y hoy en día sigue siendo una de las cárceles más grandes del país. Veo esta estructura, pesadas paredes de piedra caliza, la vieja torre de guardia que fue sellada, la ventanilla angosta. Es increíble. La cárcel fue construida inicialmente para albergar a 3.200 reclusos. Hoy alberga a casi 9.000. Fue construida para ser la más moderna instalación de este tipo. El director de la cárcel hizo arreglos especiales para que esta ala de la cárcel quedara vacía, y así Bula y el historiador John Rusick verían con exactitud dónde fue encarcelado Al Capone. Esta ala se convirtió en su mundo. Lo primero que noto al ver a mi alrededor es lo cerrado y angosto que es este lugar. Él debe haber perdido su libertad y su privacidad aquí. Capone estaba bajo vigilancia constante de los guardias que patrullaban los corredores en ambos lados de su pequeña celda. Pocas cosas han cambiado desde su estadía aquí. Los materiales que usaron fueron paredes de metal, barras de acero y pisos de concreto. Todos ellos no solo cumplían con las necesidades de la cárcel, sino que también han mantenido esta edificación intacta por muchos años. Esto de aquí es interesante. Este espejo metálico que ha sido pulido para que no haya posibilidad de fabricar ningún arma con él. Cada celda mide solo 1,50 por 2,50 metros y tiene 2 camas. A los reclusos comunes se les negaba cualquier lujo. Pero Capone no fue tratado como un recluso común por mucho tiempo. Pronto pudo usar su poderío e influencia en el mundo externo para obtener favores adentro. Pudo cambiar sus condiciones de vida aquí. Pudo obtener bloques de celdas, obtener más espacio, invitados especiales y siguió controlando sus negocios desde la cárcel del condado Cook. Capone estaba convencido de que su tiempo en la cárcel sería corto y esperaba ser liberado pronto. Capone parecía algo inconsciente del hecho que este era realmente el fin de su carrera en los negocios. Y creo que había un buen número de líderes civiles y políticos que pensaban lo mismo. La gente pensaba que saldría del aprieto en el que estaba, que tal vez pasaría unos meses en la cárcel, pero no estaría alejado de la escena por mucho tiempo. Después de 6 meses en la cárcel de Cook, Capone cumplió 7 años en varios centros penales. Mientras camino por esta cárcel, mientras paso por todas las pequeñas celdas y por este estrecho pasadizo, me doy cuenta de que este fue el último lugar donde estuvo Al Capone antes de irse de la ciudad de Chicago. Y cuando se fue de aquí, era simplemente otro recluso cualquiera, un número más. Capone dominó a Chicago en una época, pero ahora su imperio quedó reducido a esto. Aunque esta es una cárcel de máxima seguridad, obtuvimos permiso para mostrar la distribución del edificio. Cada piso en cada ala consiste en 39 celdas con corredores en ambos lados.
Hay 8 alas y 5 pisos en total. Capone se fue de aquí en 1932 y abordó un tren fuera de Chicago. Su poder sobre la ciudad había terminado. Al año siguiente, la prohibición fue revocada, dándole un duro golpe a las bandas que negociaban con el tráfico de licores. La próxima vez que Al Capone regresará a Chicago sería en una urna. Fue liberado de Alcatraz en 1939. Su salud mental y física habían empeorado. Murió en Florida 8 años más tarde. La causa de su muerte fue un infarto, probablemente causado por sífilis. Solo tenía 48 años de edad. Capone solo vivió en Chicago por 12 años, pero fueron tiempos de grandes cambios. Mientras él trajo licor, vicios y violencia a la ciudad, los negocios legítimos trajeron una mayor prosperidad y construcción a enorme escala, que produjeron una ciudad llena de rascacielos. Esta fue la línea de edificios de la era de Al Capone. Y aunque está disminuida por los rascacielos que han surgido desde entonces en el centro de Chicago, fueron las técnicas innovadoras de construcción en los años 20 las que crearon la ciudad de hoy. Una ciudad donde todavía podemos encontrar rastros del mundo perdido de Al Capone, en túneles olvidados, terrenos vacíos, sucias y estrechas habitaciones de hotel, y la enorme prisión donde su reino de sangre y balas finalmente llegaron a su fin. La historia del documento más antiguo de la civilización occidental. Un mensaje que es imperecedero y misterioso. El libro egipcio de los muertos es la guía de los antiguos egipcios para después de la vida y puede bien ser el primer documento religioso del mundo. Del controversial arqueólogo que se atrevió a sacarlo ilegalmente de Egipto, no toleraré ninguna desviación de la ley, ni suya ni de su red de amigos, a un aterrador viaje a la mismísima otra vida. El libro egipcio de los muertos es una historia tan antigua como la civilización. La primera visión del día del juicio. Un libro que puede responder las máximas interrogantes que un humano podría formular durante milenios. El libro egipcio de los muertos. Momias. Son los misteriosos restos de una de las civilizaciones más antiguas de la historia. Ellas insinúan vastos espacios de tiempo y de secretos que están profundamente guardados en sus antiguos envoltorios. Son tan familiares y a la vez tan extrañas. Un aterrador recordatorio de nuestra propia mortalidad. Y a la vez de la tentadora promesa de la inmortalidad. La momia es solo el remanente de un misterio aún mayor. Es la punta del iceberg. Los antiguos egipcios creían en una vasta e intrincada vida después de la muerte. Se esperaba que todos los cuerpos momificados resucitaran en otro mundo, y existía solo una guía para esto: el libro egipcio de los muertos. Este es el nombre que se le da a los papiros enterrados con los difuntos momificados en el antiguo Egipto. El libro de los muertos es una guía para los fallecidos, un libro de hechizos y conjuros para los difuntos en su paso hacia la otra vida y el proceso de convertirse en inmortales. Era ciertamente un libro de magia, una colección de hechizos, cuyo principal propósito es facilitar a los fallecidos la vida después de la muerte y la inmortalidad. Es un libro para los muertos porque nos dice lo que el difunto va a enfrentar después de la vida. Por eso es que lo llamamos el libro de los muertos. Es muy importante porque hay una búsqueda de inmortalidad.
Algunos dicen que a los antiguos egipcios les importaba más la vida después de la muerte que la vida en la tierra. Este debió ser el caso para los que habitaban en la antigua ciudad egipcia de Tebas, en la 19ª dinastía, hace más de 3000 años. Esta es la historia de un egipcio a quien la historia solo registraría como Ani. Oh, mi corazón no me engañará en el otro mundo. Vámonos de aquí, la muerte aún está muy lejana. Ani vivió en un período muy importante de la cultura egipcia conocido como el Nuevo Reino. Desde el año 1600 a.C. hasta el 1200 a.C., los brillantes faraones militares conquistaron territorios desde Nubia hasta Siria. Faraones como Ramsés y Seti construyeron enormes palacios y opulentos templos religiosos. Ani disfrutaba de un gran estilo de vida de la antigua historia de Egipto. Quizás fue solo en este período histórico de relativa prosperidad que la civilización comenzó a contemplar interrogantes filosóficas de la vida y del más allá. La esposa de mi padre falleció. La enterraron como a una pordiosera, sin siquiera momificarla, ni siquiera en una tumba. Según los registros históricos, era claro que las cuestiones del más allá se habían aferrado fuertemente en la mente de Ani. La idea de morir sin la correcta preparación para el otro mundo podía poner en peligro la oportunidad del difunto de alcanzar el paraíso eterno. Me aterra. Tu miedo no ayudará a Mose. Tienes tu propia vida que manejar. Pero esa vida es corta. La eternidad es larga. La evidencia de la obsesión de Ani con la vida después de la muerte es esta extraordinaria obra de arte funerario conocida como el Papiro de Ani. El papiro de Ani es una de las más famosas copias del Libro de los Muertos por la alta calidad del arte utilizado. La escritura, y especialmente las viñetas, bellamente pintadas, que se cuentan entre las más impresionantes de los libros de los muertos que han sobrevivido. Los arqueólogos han descubierto más de 25.000 copias del libro egipcio de los muertos. Los textos más antiguos datan de 1500 a.C., mientras los más recientes datan del siglo IV de nuestra era. Pero es aquí, en el famoso Museo Británico, en el centro de la Londres del siglo XXI, que podemos ver el famoso Papiro de Ani, el mejor ejemplar del libro egipcio de los muertos jamás preservado. Pintado aproximadamente en el año 1250 a.C., contiene 65 oraciones y conjuros mágicos en más de 150 coloridas ilustraciones. Esta exquisita obra de arte es uno de los papiros más largos jamás descubiertos. Cuando se desenrolla, mide la increíble longitud de 23 metros y medio. Pero la manera como el museo adquirió esta obra maestra está llena de intrigas y controversia. El papiro fue traído de Egipto en 1887 por un empleado del museo llamado Ernest Alfred Thompson Wallace Budge. Fue un prolífico autor que escribió más de un centenar de libros sobre egiptología, la mayor parte de los cuales todavía están en imprenta. Él publicó las primeras traducciones de importantes textos egipcios y recogió miles de muestras de objetos que han sido reconocidos como excelentes muestras de arte antiguo. Sin embargo, están aquellos que piensan que Budge era un estudioso sin importancia, un pobre arqueólogo y ladrón cultural que adquiría antigüedades por cualquier medio posible. Él estaba allí, básicamente saqueando y comprando lo que podía. La gente adquiere juicios culturales que están totalmente fuera de contexto. El hecho de que él en su día se llevara objetos de cultura